Muy buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Le doy las gracias al Señor primeramente por la oportunidad que me brinda de predicar su palabra, y a nuestro amigo, hermano y pastor José Miguel Pedier. También agradecemos a la doctora Milagros Ortiz por extendernos la invitación para dar una conferencia, estudio, mensaje, como usted prefiera llamarle, a lo que en esta noche vamos a estar desarrollando de parte del Señor. Dios bendiga a esta congregación, Iglesia Rey de Reyes, pastoreada por nuestro hermano y amigo José Miguel Pedier. Bien, vamos a darle inicio. Mi nombre es César Pérez Martínez. Me congrego en la Iglesia de Dios El Milagro, mi pastor Domingo Arias, y soy también miembro de la Universidad Teológica Internacional Sanando las Naciones, con nuestro rector José Miguel Pedier. Así que Dios bendiga a cada oyente a través de esta plataforma que está conectado y activo adorando al Señor. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio leyendo la palabra. Tenemos una conferencia esta noche bajo el tema Los deleites de Dios. Los deleites de Dios. Vamos a tener la base bíblica para darle inicio en Mateo 17, en su versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra en este único versículo. La palabra de Dios son leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Los líderes me presentan delante del Señor en oración, y los demás damos gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor amado. Padre celestial, te agradecemos, Señor amado, que una vez más nos ha permitido estar predicando tu palabra, Señor. Padre, que sean palabras de bendición, que sean palabras de restauración, que sean palabras de sanidad, palabras, Padre Santo, que sean de la necesidad de aquel que esté escuchando en esta noche. Padre, yo me presento delante de ti como una vasija, como un instrumento, Padre celestial, que tú usas, Señor amado, para bendecir tu pueblo. Padre, edifícate sobre esta casa, sobre cada oyente. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, esperando que todos estemos cómodos, todos estemos conectados, que el Señor permita que la conexión vía internet sea eficiente en esta hora. Vamos a estar desarrollando este tema, una invitación directamente de los ministerios de caballeros y damas de Iglesia de Dios, de Iglesia Rey de Reyes. Tema que se denomina los deleites de Dios. Para hablar de los deleites de Dios, hay que brevemente definir la palabra deleite, que no es más que el placer, la satisfacción, el gusto que tenemos por medio de los sentidos en las cosas que realizamos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy un amante del café. A mí me gusta el café. Y yo, en cualquier situación, circunstancia, medio, que me esté tomando una rica y sabrosa taza de café,
me deleito en esto. Es un deleite para mí tomarme una taza de café. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los deleites del Dios creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra, de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo sabe y de aquel que todo lo ve. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué puede deleitarse nuestro Señor? ¿En qué puede deleitarse Dios? Hay un sinnúmero de situaciones o de acontecimientos o de personas en las que Él puede deleitarse. Podemos ver que Dios siente deleite o se deleita en su Hijo, en Jesucristo, en el Señor que tú y yo seguimos, en el Señor que tú y yo hemos decidido obedecer, seguir, ser sus siervos, como dice la palabra donde leímos, oírlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene complacencia, o sea, se deleita en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Dios se deleita en su Hijo Jesucristo? Él se deleita en su Hijo Jesucristo porque Jesucristo vino a esta tierra para cumplir y todo lo establecido por su Padre, para obedecer todo lo establecido por su Padre. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras que cada una de las cosas que el Señor hacía o enseñaba, decía que no venía de Él, sino que lo hacía para complacer a su Padre, para glorificar a su Padre. Entonces, nosotros tenemos que dar por sentado que Dios se deleita en su Hijo Jesucristo por la obediencia que muestra nuestro Señor Jesucristo, sin importar las circunstancias por las que esté pasando. Nosotros tenemos que entender que Cristo fue co-creador con Dios. Cristo es Dios, seguirá siendo Dios, estuvo con Dios y está con Dios. En ningún momento se ha apartado su Hijo de su Padre. Entonces, para Dios es un deleite que sus hijos estén siempre con Él. Es un deleite que sus hijos lo obedezcan. Para Él es un deleite. Entonces, entre esto y muchas otras cosas, podemos nosotros ver cómo Dios se deleita en su Hijo, en la obediencia que Él tuvo. Otra cosa en la que nuestro Señor, nuestro Dios, se deleita, dice aquí que Él se deleita en todo lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios hace, Él se deleita en ello. Esto me llamó mucho a mí la atención cuando estuve estudiando para realizar esta conferencia, este estudio. Yo me decía, ¿cómo puede Dios complacerse en todo lo que hace? Y es increíble, hermano, cómo nosotros tenemos una mente tan limitada para nosotros comprender a Dios, porque no podemos. Nuestra propia limitación no nos permite entender que Dios se deleita en todas las cosas que Él hace. Dios es el Señor y hace lo que Él quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos sus abismos.
no hay un lugar en el universo, en todo lo creado, en todo lo existente, que Dios no puede hacer lo que Él quiera. Y Él se deleita de esto. Muchas veces nosotros los hombres, los seres humanos, andamos buscando alcanzar posiciones, situaciones económicas, posiciones aún políticas, para nosotros poder deleitarnos en todo lo que hacemos. Pero siempre habrá una limitación, porque el único que puede deleitarse en todo lo que hace es Dios. Él es el único que tiene esa capacidad. Nadie más puede deleitarse en todo lo que hace. Algo nosotros hacemos que no es de nuestro deleite, que no podemos deleitarnos en esto. Cuando usted ofende a un hermano, usted no puede deleitarse en eso. Cuando usted traiciona a un amigo, usted no puede deleitarse en eso. Vamos a hacer muchas cosas que sí nos deleitamos en ellas, pero hay otras ciertas que no nos vamos a deleitar en ellas. Y si Dios se deleita en todo lo que hace, nosotros tenemos que procurar que todo nuestro accionar, todo lo que nosotros hagamos, pueda ser del deleite de Dios. Nosotros tenemos que procurar en nuestra vida deleitar a Dios con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro vivir. Como dice aquí el subtítulo, con todo lo que hace. Todo lo que nosotros hagamos, debemos deleitar a Dios. Sigue diciendo, para dar continuación, en su creación, se deleita en su creación. Dice la palabra en el libro de Génesis que Dios todo lo creó y todo lo que creó fue bueno. Toda la creación está bajo el dominio y el control de su creador. No es como muchas personas muchas veces lo presentan o quieren hacer entender, de que Dios creó el universo, lo dejó funcionando y se fue. Y lo que pasa no está bajo el control de Él, no está bajo la supervisión de su creador. Pero tengo para decirle que para Dios tener control de su creación, estar pendiente de su creación, para Él es un deleite. El saber todas las cosas que nosotros hacemos, lo bueno, lo malo, lo que es de su agrado, lo que no es de su agrado, para Él es un deleite, porque Él se deleita en su creación. Él se deleita en todo lo que sucede. No te crea usted, o no me crea yo, que porque tomemos una u otra posición en cuanto a lo que Dios quiere, eso no inmuta a Dios. Eso no cambia a Dios. Eso no le cambia el estado de ánimo a Dios. ¿Por qué? Porque Él se deleita en todo. Usted me dirá, ¿se deleita Dios en la muerte de un impío? Sí. Aquí me enseña que sí, el Señor es capaz, tiene la capacidad de deleitarse aún en la muerte de los impíos. ¿Por qué? Porque en la muerte de los impíos Él muestra su justicia. Cuando un impío muere, no muere porque fue la voluntad de Dios que muriera como impío, sino porque la justicia de Dios tiene que manifestarse a través de la muerte de ese impío. Y es sencillo si lo queremos entender.
usted le sirve al Señor, usted le fiel al Señor, usted obedece al Señor, Él se deleita con usted. Y Él envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y aquel que decide creer en el Hijo será salvo. Él se deleita en eso. ¿O no dice la palabra que Él se goza cada vez que un impío se arrepiente y se salva? Se dice que hay hasta fiesta en los cielos. Es decir, Dios se deleita de eso. Pero cuando un hombre decide vivir su vida como él entiende que debe de vivirla, obviando o restando la importancia a lo que es la salvación de su alma, y muere como impío y se pierde, Dios se deleita. ¿Por qué? Porque la justicia de Él se manifiesta a través de esto. Porque imagínese usted que tanto nosotros que nos hemos apartado de los placeres del mundo, de los placeres de la carne, de las cosas que no son de nuestro agrado, que no son del agrado de Dios, pero quizás sí del nuestro. Óyeme, que aquel que está viviendo a sus anchas, como nosotros decimos, también se salva. ¿Dónde está la justicia de Dios? Entonces, por eso, Dios se deleita en todas las cosas. Sigue diciendo, se deleita en su fama. Ahí, en mi persona, yo como creyente, hice un análisis profundo de qué estoy haciendo o cómo yo he logrado que la fama del Señor se extienda, que la fama de Dios se extienda, que aquellos que no lo conocen lo conozcan a través de su fama, de lo que Él ha hecho en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Él se deleita en esto. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo para que Dios se deleite cuando yo doy a conocer su fama, cuando yo doy a conocer su nombre, cuando yo doy a conocer lo que Él ha hecho en mi vida? Entonces yo entiendo que es una situación que debe de venir a conciencia en nosotros. Porque hay un versículo bíblico por ahí que dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Es decir, que demos a conocer la fama de Dios en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que Él se deleite en el arrepentimiento del hombre, en el que el hombre lo conozca. El hombre lo conozca. Dios escogió al pueblo de Israel no porque eran los mejores, no porque tenían mejores cualidades, sino que le plació a Él, le plujo Él escoger este pueblo para darse a conocer a todas las naciones. Él tenía planes y tiene planes con todas las naciones, con todos los seres humanos. Pero Él escogió este pueblo para darse a conocer a las naciones a través de la conducta y del trato y de la relación que tenía este pueblo con Él. Asimismo me ha escogido a mí, te ha escogido a ti, para que te hagas conocer las maravillas, la relación y todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que su fama crezca a través del mundo. Somos tú y yo los que tenemos esa responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor, de extender la fama de Dios. Porque si yo pongo un ejemplo, cuando una persona hace cualquier acto heroico, cualquier hazaña, óyeme, su fama se va extendiendo, porque vamos reproduciendo
vamos hablando, vamos difundiendo esa noticia de que tal o cual persona hizo tal o cual hazaña, y su fama se extiende y esa persona se deleita de que, óyeme, yo rompí tal récord, a mí me conocen en el mundo entero. Entonces, si lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no ha sido tan bueno como para nosotros propagar su fama, tenemos que analizar, porque no creo que nadie ha hecho tanto por nosotros como lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero seguimos. Dice, Dios se deleita en hacer el bien a todos los que esperan en Él. Oigan en qué se deleita nuestro Señor. ¿En qué se deleita Dios? En hacer el bien a todos los que esperan en Él. Muchas veces nosotros le pedimos algún bien a Dios o le clamamos a Él o oramos para que Dios haga un bien en nosotros o haga un bien por nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos la actitud o creemos de que para Dios es un sacrificio, de que para Dios es una molestia, de que para Dios estoy incomodando a Dios o estoy molestando a Dios con tantas cosas, con tantos favores que yo le pido, con tanto bien que yo quiero que Él me haga. No. Cambia esa actitud, cambia ese pensamiento y entiende, por lo que hoy estamos aquí desarrollando, de que Él se deleita en hacer el bien a todos aquellos que esperan en su nombre. La salvación de nuestras almas para Dios no es un sacrificio, para Él no es un sacrificio, es un deleite. El que tú y yo estemos bendecidos, seamos bendecidos, estemos bien, tengamos salud, tengamos paz, tengamos gozo, podamos compartir unos con otros como hermanos, podamos tener pastores que nos guíen, que nos cuiden. Todo ese bien para Dios es un deleite para Él. Es decir, que nunca te limites a pedir un bien de parte de Dios para tu vida, porque para Él es un deleite. El Dios bendecirte, para Él es deleitarse, es gozarse, es sentirse satisfecho, es sentirse, como dice en el versículo que leímos, tener complacencia. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como Él se complace de su Hijo amado, se complace de hacernos el bien a cada uno de nosotros. Es decir, que el hecho de que nosotros seamos bendecidos, de que Dios nos dé una bendición, de que Dios nos dé una protección, de que Dios nos cuide, de que Dios nos guarde, alabado sea el nombre del Señor, para Él es un deleite. Cuando te pase algo bueno, entiende que Dios se goza con eso, que Dios se deleita con eso. Cuando en tu familia o en tu persona llega el bien de parte de Dios, gózate, porque Él se deleita de eso. Cuando tú ves a un hermano que Dios lo prospera, lo promueve, lo avanza, gózate con tu hermano, porque no es solamente el hecho de que tu hermano está en el bien, de que tu hermano ha sido bendecido, de que tu hermano ha sido prosperado, sino existe el hecho de que Dios se está deleitando con eso. Y si Dios se está deleitando con que tu hermano sea bendecido, sea prosperado, ¿por qué nosotros debemos de tomar una actitud contraria? Debemos también deleitarnos por la bendición de nuestro hermano. Alabado sea el nombre del Señor.
Sigue diciendo aquí en el documento que hemos preparado para esta hermosa conferencia. Quizá no estemos interactuando con el dinamismo que debería de caracterizar una conferencia, pero debemos de entender que lo estamos haciendo por unos medios que el Señor nos ha permitido para mantener las actividades eclesiásticas activas. Entonces es una bendición que debemos nosotros tomar en cuenta, que el Señor nos lo ha permitido. Amén. Así es. Dice que se deleita en las oraciones de los justos. ¿Quiénes son los justos? Usted y yo. Nosotros que hemos creído en el Señor, hemos dejado el mundo para servirle a Jesucristo, nos hacemos justos, no por nuestra propia justicia, sino porque Él nos justifica. Él es que nos hace justo. Entonces, nuestras oraciones deleitan a Dios. A veces yo me he encontrado en situaciones en las que el Señor me ha bendecido, me ha guardado, ha prosperado mis manos. Y muchas veces yo digo, oye, ¿cómo podré o qué podré yo hacer para que Dios se sienta bien conmigo, se sienta complacido? Ya en este caso, en este estudio, se deleite. Oye, aquí me dice que Él se deleita en las oraciones de los justos. Es decir, que cuando tú y yo oramos, nos ponemos en comunión con Él, hablamos con nuestro Dios, le comunicamos cuál es nuestro sentir, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades de nuestros hermanos, cuáles son nuestros proyectos, qué queremos alcanzar, de qué necesitamos ayuda de su parte. En esas oraciones, Dios se deleita. Y si usted es padre, usted va a entender con este ejemplo que voy a poner. Uno de sus hijos está en una necesidad, en una dificultad. Y usted ve que uno de sus hermanos, el hermano mayor, el hermano menor, de cualquiera de los hermanos de ese que está pasando por la necesidad, viene a usted como padre a pedirle para que usted interceda en favor de aquel que está sufriendo el mal. ¿Cómo usted se siente? Usted se deleita, usted se goza en saber que uno de sus hijos está preocupado por el bienestar del otro hijo suyo. Entonces, asimismo, cuando nosotros oramos por otros, cuando nosotros oramos por mi hermanito de la iglesia, cuando nosotros oramos por nuestros pastores, por nuestros líderes, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad, alabado sea el nombre del Señor, nosotros estamos yendo a nuestro Padre a pedirle que interceda en la necesidad de uno de nuestros hermanos. Entonces, en esto, Dios se deleita, en las oraciones de los justos. Cuando aún el pueblo, un país, una nación, el mundo, está pasando por situaciones, pongamos el ejemplo ahora mismo de la que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19. Cuando nosotros como justos oramos a Dios para que interceda a favor de los afectados, Dios se deleita en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Es impresionante, pero Dios en esto también se deleita. Si hemos ido llevando pendientes, anotaciones de todas las cosas en las que Dios se deleita, vamos a ver que muchas de ellas, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra
obediencia, podemos nosotros también deleitar a Dios. Dice, escuchen este punto, si no es el más importante, yo entiendo que está en un buen renglón de lo más importante, en una buena posición de lo más importante. Dice, Él se deleita en la obediencia personal y en la justicia pública. Obediencia personal y justicia pública. Yo como persona, cuando obedezco a Dios, lo estoy deleitando. Una ama de casa, una señora, una esposa, decide que el domingo va a cocinar lo que a su esposo le gusta. Se va a poner ese vestido que a él le encanta verla. Porque ella ha decidido que quiere deleitar a su esposo. Y el esposo se deleita en esto. Pero fíjese que usted obedeció a lo que a él le agrada, a lo que a él le gusta. Personalmente, usted se dispuso a agradarlo. Asimismo, cuando nosotros decidimos y tomamos la actitud correcta para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que Dios nos manda, Él se deleita en esto. Y me gusta aquí del expositor que pone la obediencia personal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios cometemos el error de estar más pendiente a la desobediencia de los demás que en esforzarnos en nosotros mismos obedecer. Óyeme, si el esfuerzo que hace la iglesia para resaltar lo malo que hace el otro, lo desobediente que es el otro, hace ese mismo sacrificio, hace ese mismo esfuerzo para obedecer de manera personal, porque la iglesia no está obedeciendo, que el pueblo de Dios está rebelde, que el pueblo de Dios se ha descarriado, que el pueblo de Dios, miren la condición que está. No, personal. Yo como persona debo de esforzarme para deleitar a Dios en la obediencia. Y dice más abajo, en la justicia pública. Que lo que yo haga, dice la palabra, las escrituras, que el Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Es decir, que yo puedo realizar una justicia pública cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. De que yo haga lo justo. De que yo sea una persona que se me pueda llamar para establecer justicia donde quiera que yo esté. Anteriormente yo escuchaba muchos testimonios de que cuando había una discusión, una desaveniencia, cuando había un desacuerdo entre personas, decía, llama a fulano, que fulano es cristiano, y él va a decir las cosas como son, porque entendía que el cristiano debe de actuar en justicia, que no hay parcialidad en el comportamiento del cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando sucede eso, Dios se deleita en que nosotros seamos justos. Alabado sea el nombre del Señor. Ya por último, casi concluyendo, alabado sea el nombre de Cristo. Hay una parte aquí que es del deleite de Dios y que nosotros hemos podido verlo y palparlo,
en nosotros mismos. Dice que Él se deleita en ocultarse de los sabios para revelarse a los niños. Esto nosotros como cristianos lo comentamos mucho y repetimos mucho estos versículos. No, porque Dios se le reveló, se le ocultó a los sabios y a revelársele a los niños, oye, Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Es decir, que Dios se nos va a revelar cuando nosotros actuemos como niños. Cuando nosotros seamos como niños, Él se nos revela a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel que se cree sabio, se supone que, o se cree que todo lo sabe, que todo Él puede conseguirlo, Dios se le oculta y Él se place en eso. Él se deleita en esto. Tú te lo sabes todo, tú eres que no sabes, tú todo lo consigues, tú todo lo puedes. Bueno, fíjense que aquel que cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que tiene autoridad, que tiene las relaciones, que puede llegar, no te habla de Dios. Entiende que no necesita a Dios. Entonces Dios se deleita en ocultársele para revelárselo a nosotros, que hemos entendido que necesitamos de Dios y que decidimos ser como niños. Como un niño olvida rápidamente la ofensa del otro. Después de oír a su hijo, que quizá muchos de los que están aquí conectados en esta plataforma han tenido esa experiencia. Después de coger un hijo, darle una pela por cualquier situación que haya sucedido, corregirlo. La palabra habla de esto, dice que corregir a los niños con vara de hierro, porque hay que enderezar su paso. Pues si se está torciendo, usted no lo va a dejar que se derrique. Usted le da su par de barazos y él se va a enderezar. Entonces, usted ve como ese niño, al rato, al momento, vuelve donde usted como que nada ha pasado. Entonces, así mismo debemos ser nosotros, para que Dios se nos revele, ser como niños, olvidando rápidamente, obviando las ofensas o las faltas que puede tener cualquiera de nosotros como hermanos, como líderes, aún sus familiares, sus vecinos, cualquiera que le ofenda o que le haga un mal, perdónelo, olvídese de eso, sea como un niño, entonces Dios se te va a revelar y Él se deleita en revelarse a los niños. Dice su palabra, que Él se deleita en esto. Tú eres un sabio, tú crees que no, porque el que me la hace a mí me la paga. No, yo lo perdono, pero yo no olvido. O eso que él me hizo a mí, más nunca yo volveré a hacer el mismo con esa persona. Tú no eres niño entonces, porque el niño es humilde y olvida las ofensas. Entonces Dios, dice aquí, se deleita en esto. Así que, hermano, para dar ya conclusión a este pequeño estudio o conferencia, como usted prefiera llamar, yo creo que es importante analizar todos estos datos y ver cuáles son nuestras actitudes y conductas en las cuales nosotros podemos deleitar a Dios. Ya nosotros hemos visto
que Dios se deleita prácticamente en todas las cosas. Prácticamente en todas las cosas Dios se deleita. Aún en las que nosotros creemos que no, Él se deleita. Porque se deleita a Dios en todo lo que hace. Todo lo que sucede es un deleite para Dios. Porque al final todo esto va a llevar a la consumación de su plan de redención que Él tiene para con la humanidad. Entonces Él se deleita en eso, en todo lo que sucede. No hay nada que suceda en esta tierra que no sea parte de ese plan de redención que Dios tiene para con la humanidad. Dios no nos ha dejado solo, sino que tiene cuidado de su creación. Por eso se deleita en ella, se deleita en su creación. Debemos de dar a conocer a Dios, de ensanchar su fama a través de dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en todas estas cosas vamos nosotros también a deleitar a Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, Dios bendiga a nuestro amado y queridísimo pastor José Miguel Pedier, y a todos los que dentro de la misericordia de Dios nos han permitido estar conectados con ustedes a través de esta plataforma. Dios les bendiga, Dios les guarde y la persona que continúa.